Buenos días, Egun on denoi. Vamos a dar comienzo a esta jornada en la que vamos a presentar las conclusiones del estudio sobre el servicio de relevo generacional y transmisión de empresas que acabamos de realizar con el apoyo de la Diputación Foral de Guipúzcoa. En primer lugar, para presentarnos las conclusiones del estudio, va a intervenir Ollana Hernáez, de Prospectiker, empresa consultora que ha desarrollado el estudio. Seguidamente, Maite Galdona, de Instagi, nos va a presentar el servicio de relevo generacional que ofrecemos. Y finalmente, Modesto Romeo nos va a presentar su caso de éxito de relevo generacional. Concluiremos respondiendo a las preguntas que ya nos podéis ir formulando a través del chat de la aplicación. Muchas gracias por vuestra asistencia y cedo la palabra a continuación a Ollana. Egun on guztioi. Gracias, Jesús Mari. Como ha comentado Jesús Mari, mi nombre es Ollana Hernáez, vengo de Prospectiker y somos una empresa consultora especializada en estrategia y prospectiva que hemos estado colaborando con Instagi en los últimos años en el ámbito del relevo generacional y la transmisión empresarial. Entonces, el objeto de estar yo hoy aquí es presentaros los resultados que hemos obtenido del estudio desarrollado antes de nada voy a compartir la pantalla. No estáis viendo nada, ¿verdad? Eso es. Ay, perdón. Un momento. Vale, ahora sí. Eso es, como estaba comentando, el objeto de mi presencia hoy aquí es presentaros los resultados del estudio. Veis ahí el título es bastante largo, pero bueno, os lo resumo. El estudio para evaluar y mejorar el servicio ofrecido por Instagi a través de su oficina de transferencia de negocio a las empresas asociadas con el objeto de apoyarles en aquellos procesos de necesidad de relevo generacional, bien por jubilación o por otras razones, y también en los procesos de adquisición de empresa. Con el objeto último, claro está, de garantizar el relevo generacional y la continuidad empresarial. Entonces, os voy a presentar un poquito en qué va a consistir mi presentación. Consiste en 4 grandes bloques, ¿no? Primeramente, el porqué de este estudio, por qué se plantea este estudio ahora. En la metodología que hemos seguido, un poco pues las personas, agentes que han participado. Después también os daré una breve presentación de la evolución y de las principales características de los procesos que ha gestionado Instagi, tanto de transmisión, de procesos que ha gestionado Instagi, tanto de transmisión como de adquisición en los últimos 8 años. Y por último, identificar o hacer unas recomendaciones sobre lo que sí funciona a la hora de transmitir y adquirir negocios y qué es lo que no funciona tan bien, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, antes de nada, ¿por qué se plantea este estudio, ¿no? ¿Por qué decide Instagi poner en marcha ahora esta evaluación? Yo creo que los que estáis escuchando esta presentación supongo que ya conoceréis que Instagi ofrece un servicio, lo que hasta ahora le ha denominado Oficina de Transmisión de Negocios, ¿no? El objetivo de este servicio, que surgió en el año 2013, era y es pues apoyar a las empresas en los procesos de relevo generacional, transmisión empresarial y tanto de venta como de compra, ¿no? ¿Por qué se pone en marcha esta oficina, este servicio en el año 2013? Pues porque ya se identificaba antes, ¿no? Antes de este año, yo creo que Instagi lleva trabajando en este tema por lo menos desde el año 2010, que se identificaba una gran problemática en el sector, ¿no? Y que es un reto que continúa estando, que sigue estando totalmente, sigue siendo una problemática ahora en la actualidad, que es la necesidad de buscar relevo generacional, hacer frente al problema de la falta de relevo generacional y garantizar la continuidad empresarial, ¿no? Cada vez son más las personas, pues porque llegan a su edad de jubilación, que se jubilan y que hay muchas de ellas que deciden cerrar la actividad y cerrar la empresa. Y estamos hablando de empresas totalmente viables y con trayectoria ampliamente demostrada durante toda una vida, ¿no? Durante muchos años. Esto lo vais a ver más fácilmente en esta siguiente transparencia. En el año 2012, Instagi hace un primer diagnóstico, ¿no?
y aquí hace una consulta a las empresas asociadas, a las empresas del sector, y se ve cómo la media del sector, la edad media, es de 45,4 años. Y se lanzaba una pregunta a las empresas, ¿no? Se les preguntaba, esto en el año 2012, en los siguientes 5 años necesitarás, o sea, se necesitará en el caso de tu empresa reemplazo de la persona encargada de la dirección, esto es de la persona gerente, por jubilación o retiro, y el 24,1% de las empresas decían que sí. Esto estoy hablando del 2012 respecto al 2017. Realizando la misma pregunta, ampliando el horizonte de 5 a 10 años, esto es en el horizonte 2022, uno de cada 3 negocios preveía esta necesidad. Estábamos hablando de 201 empresas. Entonces, pues claramente se identificaba una necesidad importante en cuanto a la necesidad de relevo en los próximos 5 y 10 años. Un estudio similar, bueno, hemos hecho un diagnóstico similar ahora en el año 2021 y vemos que la edad media de, no en este caso del sector, o sea, de toda la plantilla, sino específicamente de la persona gerente, es de 51,2 años, ¿no? Y lanzábamos la misma pregunta en el horizonte de 5 años, esto es hacia 2026, se identifican necesidades de relevo generacional por jubilación de la persona gerente. El 22% de las empresas dice que sí. Y en el horizonte de 10 años, esto es hacia el año 2031, el 33% prevé esta necesidad, con lo que nos encontramos que en los próximos 10 años el 55% de las personas gerentes se jubilarán previsiblemente, eso es, en los próximos 10 años, hacia el año 2031. Y aquí también preguntábamos si estas empresas tienen o no planificada esta salida, ¿no? Esta solución, cómo dar solución a esta situación. Y vemos cómo solo el 28% de las empresas dice tener planificado este tema. Es también reflejo un poco de la situación que vive el sector, ¿no? En cuanto a esta falta de relevo, este reto de la falta de continuidad empresarial, pues a través de esta tabla, ¿no? Tenemos los datos de los últimos 3 años y medio de las personas, bueno, de las empresas que han cerrado porque la persona gerente se ha jubilado, y vemos que en los últimos 3 años y medio, desde el 2018 hasta mayo de este año, han sido 40 las empresas que han cerrado, pues porque la persona gerente se ha jubilado. Y por otro lado, en la segunda columna podéis ver el número de empresas que han cesado su actividad por cualquier causa, incluida la de la jubilación. Pues han podido cerrar pues porque económicamente no era viable, etcétera, etcétera, ¿no? Por muy diversas causas, y entre ellas la de la jubilación. O sea que de 111 empresas que han cesado su actividad durante estos 3 últimos años, 40 han sido por jubilación. Esto es, el 36% de las empresas que han cesado su actividad, por la razón que sea, del total de empresas que han cesado su actividad, el 36% se debe a jubilación. Esto pues es algo que nos hace pensar mucho, ¿no? O sea, estamos hablando de negocios de toda una vida que cierran, que son totalmente viables y que lo han demostrado, así durante todos estos años, ¿no? El negocio de toda una vida, como he comentado. Ante esta problemática, pues se decide poner en marcha este proyecto, ¿no? ¿Y qué metodología hemos seguido? Muy brevemente. Bueno, ha sido un proceso bastante participativo. Se lanzó una encuesta a todas las empresas asociadas para preguntar sobre si conocen el servicio, cómo lo han conocido, si lo han utilizado o no, qué valoración hacen, etcétera, etcétera. Se han realizado 9 entrevistas personales, virtuales en muchos de los casos, con empresas usuarias del servicio, esto es, empresas que tenían la necesidad de transmitir una empresa o la necesidad de adquirir una empresa, tanto casos de éxito como casos de no éxito, ¿eh? La idea era identificar un poco pues, las diferentes casuísticas y hacer una valoración de primera mano a través de estas empresas de pues, lo que les ha parecido el proceso, un poco de las dificultades que han encontrado, de las recomendaciones que hacen, de las que no, etcétera, etcétera. Y por último, se han realizado otras 4 entrevistas personales virtuales también para la realización de un análisis benchmarking con agentes relevantes en el ámbito del relevo generacional. Esto es, organizaciones que dan apoyo a las empresas para garantizar la continuidad empresarial.
En uno de los casos sí que es específico del sector, hemos estado con Agremia, que es la Asociación de Instaladores de Madrid, y en el resto de casos pues es un enfoque mucho más amplio, pues estamos hablando de la Cámara de Comercio de Guipúzcoa, estamos hablando de la Cámara de Oficios de Bayona y de la Asociación de Empresarios de Burgos, que cuenta con una oficina específicamente para apoyar a las empresas en estos procesos. Por otro lado, también se han realizado diferentes reuniones de reflexión con el equipo técnico de Istagi y diferentes contrastes con el comité de pilotaje de este proyecto. Es un comité, un grupo de empresas que han participado desde el principio en el proyecto pues, para hacer un seguimiento continuado y, a su vez, una vez que finalice el proyecto, pues, para garantizar la continuidad, ¿no? Un poco de los resultados del proyecto. Vale, brevemente os voy a presentar un poco la evolución, ¿no? Un poco los casos que se han gestionado desde Istagi, los procesos que se han gestionado y un poco el perfil de las personas usuarias o de las empresas usuarias. Bueno, para que os hagáis una idea, desde el año 2013 hasta el año 2020 han sido 19 los casos gestionados por Istagi. Veis ahí, ¿no? Pues empezó en el año 2013, en ese año 5 empresas se acercaron a Istagi para contar su caso y recibir apoyo desde la asociación y pues en los diferentes años pues ha habido más casos, ha habido menos casos. Tener en cuenta que únicamente el año corresponde a la fecha de inicio del proceso. Algunos casos han podido se han podido formalizar o se han podido cerrar en un año, otros en 2, en 3 y otros todavía están en curso, ¿no? Depende un poco mucho de cada caso. La mayoría de los casos que se han gestionado han sido procesos de transmisión, de venta. Eso es, pues una persona que llega a su edad de jubilación y que quiere darle continuidad a su negocio a través de otra persona gerente, otra empresa que se hace cargo de esta empresa, ¿no? De la empresa, de su empresa de toda la vida. Y después también, pues el resto, ya en un número menor de casos, pues estaríamos hablando de procesos de adquisición. Empresas que están interesadas y quieren comprar, hacerse cargo de otro negocio. Aquí podéis ver un poco el detalle, ¿no? de los diferentes procesos gestionados. De estos 19 procesos gestionados, 7 se han cerrado de forma exitosa. 6 se han cerrado pero no se han formalizado, o sea, no ha habido una compra-venta como tal y sigue habiendo 6 casos en curso, procesos que están abiertos y se siguen gestionando y apoyando. Vale, aquí, bueno, simplemente para que lo veáis visualmente, en la actualidad hay 32 procesos en curso y ya se han cerrado 68 procesos. De todos los procesos que se han cerrado, como he comentado, pues el 54%, un poquito más de la mitad, se han cerrado de forma exitosa. 7 casos exactamente. De los casos de éxito concluidos, todos se refieren a procesos de transmisión. Esto es, todavía no se han cerrado procesos de adquisición de forma exitosa. Vale, en cuanto al perfil un poco de las empresas que participan en estos procesos, ¿no? Hablando de empresas iniciadoras del proceso. En cuanto a la forma jurídica, vemos, bueno, sí hay bastante variedad de la tipología, ¿no? Pero la gran mayoría, en este caso, cerca de la mitad se refieren a sociedades limitadas y el 21% a personas autónomas. En cuanto a los casos que sí que se han cerrado de forma exitosa, vemos que se refieren tanto a sociedades limitadas en su mayoría como a personas autónomos industriales. En cuanto a la actividad, 3 de cada 4 empresas que han participado en estos procesos de transmisión se refieren a la actividad de instalaciones térmicas y en los casos de éxito se mantiene la misma proporción, ¿no? Un poquito menos, pero en principio estaríamos hablando que la gran mayoría de casos de éxito se refieren también a instalaciones térmicas. En cuanto al número de personas empleadas, vemos que pues, sí que tiene peso importante las empresas más pequeñas, ¿no? Que de alguna manera es un reflejo del sector. Pues hay una gran cantidad de microempresas y de pequeñas empresas, ¿no?
Así vemos pues, que el 78% de las empresas que se han gestionado, bueno, que han participado en un proceso gestionado por Istagi, se refieren a empresas de menos de 6 trabajadores. En cuanto a los casos de éxito, pues vemos, ¿no?, que el 57% se refieren a una persona trabajadora, el 29% de 2 a 5 y únicamente el 14% entre 6 a 10 trabajadores. Esto es, no se identifican casos de éxito entre empresas de más de 10 trabajadores. En cuanto a la facturación también, bueno, veis, ¿no?, en las empresas que han participado en estos procesos, pues los niveles de facturación son muy diferentes. Pero en cuanto a los casos de éxito, pues sí que el porcentaje, perdón, eso es. El 71% de los casos que se han gestionado, de las empresas que han participado en estos procesos, se refieren a o obtienen facturaciones anuales de menos de 300.000 euros. En cuanto al perfil de las personas iniciadoras del proceso, esto es, las personas que son, bueno, personas gerentes o que están en la dirección de estas empresas, vemos que la mayoría se refieren a personas de edad más avanzada, ¿no? Exactamente el 78% de las empresas, o bueno, de las personas gerentes tiene más de 56 años y la edad media es de 58 años. En cuanto a los casos de éxito, los datos son muy similares. La edad media es de 57 años y estaríamos hablando que el 72% de las personas tienen más de 56 años. En cuanto al nivel formativo, pues veis ahí, ¿no? Simplemente pues, el 38% no tiene estudios primarios, pero por otro lado el 54% tiene bien estudios de ingeniería o estudios de formación profesional. Y en cuanto a los casos de éxito, pues los porcentajes son muy similares, si bien se incrementa el porcentaje de personas con una titulación en formación profesional. Vale, y ahora ya sí que os voy a presentar un poco los factores clave, ¿no?, a la hora de transmitir un negocio o de adquirir un negocio. Le llamamos factores clave, pues son factores clave de éxito. De alguna manera son aquellos factores o elementos que ayudan a que un proceso de transmisión o de adquisición se desarrolle de forma exitosa, y por otro lado, pues factores no de éxito le podemos llamar, ¿no?, o dificultades que pueden complicar un poco el desarrollo de este tipo de procesos de transmisión. Vale. ¿Qué funciona bien? Bueno, comentaros que lo que se plantea aquí es lo que ha salido en las entrevistas. Nos han contado un montón de cosas, diferentes casos, diferentes empresas, de diferentes actividades, de diferentes situaciones y contextos, ¿no? Y un poco en función de lo que nos han dicho estas empresas, junto con lo que nos han dicho las otras organizaciones que os he comentado, Agremia, la Cámara de Oficios de Bayona, etcétera, que trabajan en este ámbito también, hemos tenido en cuenta también sus comentarios en este sentido, pues hemos hecho un resumen un poco de lo que sí funciona y lo que no funciona tan bien, ¿no? Sobre todo pues para ayudar a esas empresas que puedan encontrarse en esta situación y les pueda ser útil para afrontar este tipo de procesos de una manera más fácil, o bueno, por lo menos pues, eso es, de una manera más adecuada. Antes de nada, y yo creo que este es uno de los elementos clave, que prácticamente todas las empresas nos lo han dicho, hay que empezar el proceso con antelación. O sea, son procesos que pueden ser largos, algunos son más cortos, sí que es verdad, pero la mayoría de ellos son procesos pues, que se pueden alargar mucho en el tiempo. Hay que actuar antes de que llegue la edad de jubilación, ¿no? En algunos casos nos hemos encontrado, pues yo me jubilo el año que viene y claro, pensaba que esto iba a ser de otra manera y resulta, pues me está costando un montón, estoy jubilado y todavía no he hecho el traspaso, ¿no? Entonces, pues son procesos que llevan su tiempo y que hay que empezar con antelación. Y es importante sensibilizar y visibilizar un poco las oportunidades que esto acarrea, ¿no? Para ser más conscientes un poco de la necesidad o de las oportunidades que pueda haber y planificar así el proceso de forma más con mayor antelación.
Otro de los factores muy importantes, ¿no?, que ayudan a que el proceso se cierre de forma exitosa es la mediación y el apoyo ofrecido por Istagi. Istagi ya cuenta con un servicio estructurado, diferentes etapas, diferentes recursos, sí que ofrece una atención un poco bajo demanda en función de las necesidades de las empresas, ¿no?, una comunicación fluida, facilita el asesoramiento bien a través de las propias personas de Istagi o en el caso de que se necesite otro tipo de asesoramiento, pues a través de otros elementos o agentes externos. Se valora muy positivamente la documentación preparada por Istagi, ¿no? En el inicio del proceso se solicita una información en determinado formato para facilitar un poco las fases posteriores, y eso sí que es algo que se considera que da garantía. La mediación de Istagi se considera clave porque es un agente clave del sector, conoce las empresas y aporta confianza y seguridad. Asesoramiento especializado es otro de los elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Este puede ser provisto por parte de Istagi o bien por otros agentes externos. Este es el siguiente que os voy a comentar. El hecho de contar con una oferta suficiente de potenciales empresas compradoras o vendedoras es un elemento clave también, ¿no? Es algo que nos decían las empresas. Claro, yo quiero vender mi empresa, pero no hay pocas empresas, ¿no?, que se ponen en contacto conmigo, o pocas empresas que puedan ser potencialmente compradoras o que les pueda interesar mi negocio, y de forma viceversa, lo contrario, ¿no?, empresas que quieren comprar pero no encuentran empresas que estén a la venta, que puedan encajar con su actividad o con la idea que tenían. Entonces sí que es muy importante pues difundir y hacer visibles las opciones de compra y ventas que existen, tener una actitud proactiva, ponerse en contacto directamente con aquellas empresas cuyo persona gerente pueda estar cerca de la edad de jubilación, pues para identificar empresas potencialmente compradoras o vendedoras. Y otro aspecto importante, pues la proactividad de las propias empresas, ¿no? No dejarlo todo en manos de Istagi, sino que, bueno, pues que las empresas a lo largo de su trayectoria, de su actividad económica durante muchos años, pues han establecido gran número de contactos que pueden ser de gran utilidad a la hora de pensar potencialmente en posibles empresas compradoras o vendedoras. Por otro lado, también el hecho de que las actividades sean complementarias entre sí, ¿no? Pues la adquisición de un negocio aporta un valor añadido, puede ofrecer ampliar la cartera de clientes, nuevos mercados geográficos, nuevas actividades, diversificación, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí sí que es importante decir pues que sí que hemos hablado con empresas que han adquirido un negocio, pues una persona que se jubilaba, han comprado esa empresa y que han tenido impactos positivos y beneficios no esperados. Pues su idea era ampliar la cartera de clientes, incrementar la facturación, pero resulta que han podido acceder a una nueva actividad, como pueda ser, por ejemplo, la domótica, lo que les ha dado la posibilidad de tener mayores niveles de innovación en el sector, en la empresa, con pues niveles tecnológicos más altos, lo que ello puede acarrear también mayores niveles de cualificación, porque se asiste a otro tipo de formaciones, etcétera, etcétera. Otro de los elementos clave es, en relación a la valoración económica de la actividad, alinear las expectativas económicas entre las partes interesadas, ¿no? Aquí pues el hecho de no llegar a un acuerdo económico muchas veces es la razón por la que se deja o el proceso se deja ahí y no sigue y se rompe, ¿no?, esa relación que puede haber entre un posible comprador y un posible vendedor. Y aquí, por ejemplo, cuando hablamos de alinear las expectativas, pues estaríamos hablando de, por ejemplo, pues alinear lo que una empresa vendedora y una empresa compradora puede valorar, ¿no? Una empresa vendedora puede darle muchísimo valor, por ejemplo, a un local o a un vehículo, pero en cambio la empresa compradora no le ve ningún tipo de valor, ¿no? Entonces se trataría de alguna manera de alinear un poco estas expectativas. Y sí que es un ejemplo claro en aquellos casos en los que han tenido éxito, pues por ejemplo, la venta de local o de vehículo, o otro tipo de elementos que el comprador no le asignaba valor,
pues esa venta se ha realizado a través de otros medios y no ha entrado dentro del paquete a transmitir en el proceso de compra-venta, bien pues a través de una inmobiliaria, etcétera, etcétera. Y otro elemento muy importante es el contar con información detallada, transparente y veraz, que la documentación sea clara desde el principio y se ofrezca esa información entre el vendedor y el comprador. Otro elemento importante, la disponibilidad y proactividad por parte de la persona que inicia el proceso. Como hemos comentado, pues Istagui sí que interviene durante todas las fases, tiene un papel de intermediación y posicionamiento neutro, pero sí que funcionan mucho mejor aquellos casos en los que pues, la empresa que quiere vender o quiere comprar pues muestra una mayor proactividad y compromiso y pues sí, realiza también sus propios contactos. En cuanto al proceso de negociación, esto está muy relacionado con la valoración económica que he comentado previamente, es clave que se dé una comunicación fluida y transparente, hay que ofrecer información detallada y veraz, voluntad y compromiso entre las partes. Las empresas nos decían, ¿no? Pues se trata de hablar el mismo idioma, sentirse cómodos, cómodas, mostrarse abierto. Eso es, crear un clima de confianza, ¿no? Y aquí el papel de Istagui es importante, ya que mantiene una figura, un rol de intermediación neutra que garantiza la objetividad a lo largo de todo el proceso. Y también nos comentaban, ¿no? Pues que no hay que ver al otro, a la otra parte como competencia, que sí lo ha sido a lo largo en el sector, a lo largo de la actividad económica, pero que también hay que verlas como, o sea, la otra parte hay que verla como compañero, compañeras, colaboradores, ¿no? Para la búsqueda del bien común, podemos decir. Otro de los elementos a tener en cuenta es la posibilidad de establecer un proceso de acompañamiento. Ha habido casos en los que el proceso no ha llegado a cerrarse con éxito porque la parte compradora solicitaba un acompañamiento para facilitar el periodo de transición, o sea, el cambio de manos, ¿no? Ese periodo de transición. Y la persona que vendía el negocio no ha querido ofrecer ese acompañamiento, ¿no? Entonces sí que hay casos en los que gracias a este acompañamiento pues se ha podido cerrar el proceso de traspaso. Pues, por ejemplo, establecer una colaboración de 2 o 3 años en el que las dos partes trabajan conjuntamente, colaboran, de manera que pasado ese periodo y una vez que la persona adquisidora se hacer cargo del nuevo negocio, pues conoce mucho más a fondo la actividad, tiene ya una relación establecida con los clientes y entonces se facilita mucho más esa transición o ese cambio de manos. Esto se puede hacer de manera informal, pero de manera formal también. Y por último, la experiencia ganada en procesos anteriores, ¿no? No todos los procesos culminan de forma exitosa, pero bueno, sirven para pues, conocer un poco, tener mayor conocimiento de cómo funcionan estas cosas, un poco qué es lo que se puede valorar más, menos, etcétera, y de las experiencias negativas pues pueden salir experiencias positivas, ¿no? Vale, ¿qué dificulta el proceso? Pues por una parte lo que he dicho, ¿no? La falta de acompañamiento, el no querer establecer un periodo de colaboración, acompañamiento, ¿no? Yo me quiero jubilar ya, entonces, bueno, pues lo siento, pero no te puedo ayudar en esto, ¿no? Igual si el proceso se hubiese iniciado de forma con mayor antelación, pues igual sí que se podía haber planificado este periodo de acompañamiento, ¿no? Otro de los problemas importantes es la falta de potenciales personas que puedan hacerse cargo del negocio, ¿no? Bueno, personas compradoras. Aquí pues se plantea la necesidad, pues ya he comentado previamente, de difundir, de comunicar las empresas en venta existentes, pero ¿por qué no también tratar de motivar e implicar a las personas más jóvenes, ¿no? Aquí el tema es pues, que las personas jóvenes no tienen experiencia, no es fácil hacerse cargo de un negocio y pues se requiere un proceso de transición, ¿no? Un proceso de formación previo a la de asumir la dirección del negocio, ¿no? Bueno, entonces sería algo a trabajar, buscar personas también no solamente desde los centros de formación profesional, sino también desde las universidades. Otro de los temas a tener en cuenta que puede dificultar el proceso, lo que hemos dicho, la falta de empresas a vender, ¿no? Hay en negocios que quieren adquirir
empresas que quieren adquirir un negocio, pero pues las características de dichos negocios pues puede que no se ajusten a la idea que tenía la empresa. La falta de transparencia y de comunicación no fluida, ¿no? Ha habido casos en los que se observa una falta de confianza entre las dos partes que tienen que negociar, dificultad para obtener información, se habla de falta de voluntad, falta de compromiso. Bueno, situaciones que se pueden encontrar en una relación, en un proceso de negociación. Existencia de intereses no alineados, ¿no? Lo que comentaba antes. Pues, por ejemplo, hablábamos de intereses alineados o expectativas a la hora de valorar un negocio, ¿no? La valoración económica. Pues aquí también pues puede haber que una parte tenga interés en adquirir únicamente la parte de la actividad en vez del negocio completo, pero la empresa que vende no quiere hacer esa separación, ¿no? Y porque él o ella lo que quiere es transmitir el negocio en su conjunto. En ocasiones sí que hemos visto que es un proceso informal, ¿no? Y eso dificulta que se formalice el proceso, o sea, que el proceso acabe de forma exitosa, ya que pues hay empresas que lo único que quieren es conseguir nuevos clientes, ¿no? Yo lo que quiero es nuevos clientes y por lo tanto no quiero tener ningún tipo de acuerdo ni ningún tipo de compra-venta como tal. Y por último, la diferencia de expectativas, ¿no? Lo que decíamos antes, pues sobre todo en relación a la evaluación económica y en relación, por ejemplo, pues que se le asigna diferente valor a unos elementos que a otros, pues que el comprador, por ejemplo, de alto valor a pabellones y vehículos y que el comprador los considera un lastre. Se hablaba de altas expectativas de quien vende, pero tampoco es cuestión de que se regale nada, falta de voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con esto lo que quiero decir, pues que los procesos, cada proceso es muy diferente del otro, pero sí que es importante tener en cuenta un poco estos elementos, saber qué es lo que puede funcionar mejor y qué es lo que no puede funcionar mejor o qué es lo que tendríamos que corregir para tratar de pues eso, desarrollar este tipo de procesos y garantizar de alguna manera pues que se dé una transmisión y que tanto la parte vendedora como la parte compradora pues logre un poco lo que se había planteado y garantizar así un poco pues la continuidad empresarial de las empresas, ¿no? Vale, pues esta era mi presentación. Voy a dar paso ahora a Maite y ella os hablará un poco pues, del papel, ¿no? de Istagi a la hora de ofrecer este servicio. Egunon, buenos días. Gracias por responder a la convocatoria organizada desde Istagi, en la que yo voy a tratar de explicar en qué consiste el servicio de apoyo al relevo generacional y a la transmisión de empresas, que en Istagi llevamos gestionando desde hace algo más de 7 años. En este servicio normalmente tenemos dos tipos de usuarios. Aquellas empresas que quieren transmitir o aquellas empresas que quieren adquirir. En cuanto a las empresas que quieren transmitir, pues aquellas empresas cuyo gerente o titular prevé que en un espacio de tiempo, en un periodo de tiempo corto o medio, va a jubilarse o por cualquier otro motivo prevé que va a cesar en la actividad y que no quiere cesar su negocio porque ha trabajado en él durante muchos años de su vida y le ha dedicado muchos esfuerzos y quiere que este negocio continúe su actividad, pues acude, como digo, al servicio de apoyo. Este tipo de empresas que quieren transmitir son las más frecuentes en el servicio. El otro tipo de empresas es aquel que quiere adquirir, aquella empresa que o bien quiere ampliar su actividad o bien quiere ampliar el ámbito territorial donde desempeña su actividad o simplemente quiere fortalecer su cartera de clientes aumentándola. Pues también es un potencial usuario del servicio de apoyo. En cuanto a las empresas que quieren transmitir, tenemos un itinerario que está básicamente dividido en 4 fases. El itinerario que tenemos
en Instagi para aquellas empresas que lo que quieren es transmitir, se divide fundamentalmente en cuatro fases. La primera fase, que es la que hemos denominado como acogida e información, es la que se produce en aquel momento en el que la empresa contacta con nosotros y se interesa por el servicio porque él está pensando en qué quiere transmitir su empresa. Nosotros en esta fase de acogida le explicamos cuál va a ser el papel de Instagi, cuál es el proceso que solemos seguir en el servicio y además requerimos de él diversa información acerca de, por ejemplo, en qué periodo de tiempo piensa en cesar en la actividad, por ejemplo, si estaría dispuesto a vender su empresa únicamente la cartera de clientes o si necesariamente piensa en vender el pack completo. Una vez intercambiada esta primera información, si la empresa que va a transmitir continúa interesada en que nosotros le apoyemos en este camino, pasaríamos a una segunda fase. En esta segunda fase ya firmamos un acuerdo de compromiso con él y lo que hacemos ya es citarnos un día y cumplimentar el formulario que tenemos previsto al efecto, en el que le recogemos una serie de datos de todo tipo acerca de su empresa, desde la forma jurídica, el ámbito de actuación, el ámbito de actividad, qué tipología de clientes tiene él, qué proveedores, cuál es la composición de su plantilla en cuanto a edad, antigüedad, etcétera, qué tipos de carnet tiene en la empresa y quiénes los tienen, etcétera. Además, también le solicitamos una documentación económica, en concreto la cuenta de resultados y el balance de situación de los 3 últimos años, para proceder a una pequeña valoración de su negocio. Ya con estos datos en nuestro poder, a nivel interno, en Instagi, lo que hacemos es redactamos lo que hemos denominado el informe de estructura y valoración de empresa. Este informe viene a ser una fotografía de la empresa que va a transmitir en el momento en el que nos encontramos ahora, en el momento presente. Es una fotografía que, como digo, se la entregaremos a la persona que va a transmitir para que luego él la pueda utilizar con sus potenciales interesados a efectos de entablar la negociación, de servir de base, de referencia, etc. Nosotros en este informe de estructura de empresa, además de detallar todas las características de empresa, como he dicho, también hacemos una valoración de la empresa con respecto a esos datos económicos que nos ha facilitado en referencia a cuáles han sido los resultados en los 3 últimos años. Este informe de valoración puede ser una referencia, puede ser un informe más a tener en cuenta, una base para luego partir y negociar con la otra parte, etc. Nosotros, una vez elaborado el informe, lo que hacemos ya es, aparte de entregárselo, iniciar los contactos. Los contactos pueden venir de 2 vías. En primer lugar, lo que hacemos es ver si en nuestra bolsa del servicio de apoyo tenemos alguna empresa interesada en adquirir que pueda congeniar por sus datos y características con esta empresa que está pretendiendo transmitir, y además también difundimos esta nueva transmisión a través de lo que nosotros denominamos notas ciegas. Y las notas ciegas son unos anuncios muy escuetos en los que a través de ellos no se puede identificar quién es la empresa que quiere transmitir, pero que periódicamente enviamos actualizados a todas nuestras empresas asociadas por correo electrónico. Bien, si por una de las 2 vías, o bien porque en la bolsa de empresas teníamos alguna que podía encajar, o bien porque alguien ha mostrado interés al recibir las notas ciegas, si alguien se interesa en adquirir esa empresa, nos reunimos previamente con él, le damos más información de la que aparecía en la nota ciega, continuamos sin identificar la empresa que pretende transmitir, pero sí que ya informamos acerca de cuál es su ámbito de actuación, de cuál es el sector,
de qué tipología de cliente se dirige, etcétera, para ver si encaja verdaderamente en la idea que él tiene. Y si esto es así, ya lo que pasamos es a hacer una cita A3 en la cual ya se conocen el transmisor, el interesado en adquirir y nosotros como Instagi. Instagi en esta reunión A3 desempeña un papel neutral en todo momento. Lo que tratamos es de asesorarles y de acompañarles en el proceso. En esta reunión en la que ya se van a intercambiar más información y ya se van a conocer quiénes son, les preparamos para firmar un acuerdo de confidencialidad. Y como digo, en esta fase de asesoramiento y acompañamiento estamos en Instagi las veces que haga falta para tratar de resolver sus dudas, de aclarar, de ampliar información, dado que nosotros tenemos mucha experiencia tanto en el servicio de apoyo al relevo generacional como en el sector de las actividades que representamos, creemos que podemos ser un valor añadido a esas reuniones. Esas reuniones son, como digo, tantas como sean necesarias y finalizan o bien con la conclusión de que se procede a la transmisión del negocio de la empresa o parte de ella, en cuyo caso, pues bien nosotros mismos o bien junto a empresas que tienen convenio de colaboración con Instagi, formalizamos lo que sería la documentación que corresponda, o bien se finaliza el proceso porque alguna de las dos partes así lo estima conveniente, porque se retira de la negociación por las razones que sean. Otra posibilidad también es que ambas partes nos digan, oye, hasta aquí, ya no queremos que estéis más, ya seguimos nosotros. Bueno, pues ese sería un poco el itinerario que seguimos en Instagi en este proceso de apoyo al relevo generacional, cuando quien se dirige a nosotros lo que quiere es transmitir. En el caso de que la empresa que se requiera de nuestros servicios lo que desee sea adquirir una empresa, también tenemos el itinerario con las mismas 4 fases. En la primera fase, que es la de acogida e información, ahí hacemos el primer intercambio de impresiones con la empresa que pretende adquirir. De alguna forma también le contamos en qué consiste el servicio y ellos nos proporcionan información acerca de qué es lo que quieren adquirir. Si quieren adquirir tan solo una cartera de clientes, si quieren adquirir una empresa de un sector determinado porque es conexo al que ellos ya están ejerciendo y quieren ampliar a ese otro sector, o bien quieren la empresa en general pues porque quieren implantarse, por ejemplo, en el territorio de Guipúzcoa. Entonces, una vez intercambiada esta información, si la empresa interesada en adquirir le parece conveniente y quiere que continuemos con el proceso, pasamos a la segunda fase, en la cual hacemos en el formulario que tenemos preparado al efecto la recogida de sus datos y firmamos de nuevo el acuerdo de compromiso. Una vez hecho eso, lo que pasamos ya sería la tercera fase, en la que tratamos de identificar posibles empresas interesadas en transmitir. Y al igual que en el caso anterior, tenemos 2 escaparates donde buscar, por decirlo de alguna forma. Una en nuestra bolsa de empresas que quieren transmitir, en la que a lo mejor hay una empresa que coincide con los requerimientos de la que quiere adquirir, y hacemos también el envío de la nota ciega. De nuevo, la nota anónima va a llegar al correo electrónico de todas las empresas asociadas, y si por alguna de las 2 vías encontramos que hay alguien que está interesado en que pueda su empresa o su actividad ser adquirida por esta empresa nueva, pues intercambiamos los datos con él para ver si coincide y continúa el interés, y si así es, ya lo que hacemos es convocar la reunión A3 como en el caso anterior. Al igual que en el proceso de transmisión, Instagi se mantiene en una posición neutral. Intentamos asesorar en todo momento en la medida que sea posible
a las dos partes, intentamos acompañarles en todo el proceso de adquisición, en este caso, y transmisión para la otra empresa. Y al igual que en el caso anterior, o bien lo hacemos nosotros desde Istagi internamente, o bien, por ejemplo, si en el caso de adquisición pues se requieren recursos financieros extras, etcétera, pues ponemos en contacto a la empresa en cuestión con entidades financieras con las que tenemos convenio de colaboración para poder facilitar esa financiación en caso de que fuera necesario. Al igual que en el caso de la transmisión, esta cuarta fase de asesoramiento y acompañamiento durará pues todo lo que sea necesario que dure, bien hasta que culmine la operación con éxito, bien hasta que alguna de las dos partes o las dos estimen que ya han finalizado su negociación y no van a llegar a un acuerdo, o bien hasta que ellos mismos nos digan que ya no nos necesitan. Este es, a grosso modo, el itinerario que seguimos en ambos supuestos. El objetivo que Istagi pretende con este servicio de apoyo al relevo generacional es, sobre todo, garantizar la continuidad de la actividad, que las empresas, por el hecho de que se jubilen o que cesen en la actividad, no tienen por qué desaparecer. Pretendemos también el mantenimiento de los puestos de trabajo, el mantenimiento del empleo en el sector y, por último, el fortalecimiento de las empresas del sector al que representamos. Y esto es, en resumidas cuentas, lo que quería comentar acerca del servicio del relevo. Nada más, gracias por vuestra atención. Seguidamente presento a Modesto Romeo, que es el gerente de la empresa Arechargi, que fue uno de los usuarios del servicio que finalizó con un caso de éxito. Nada más, insisto, gracias por vuestra atención y buenos días. Llevo ya bastantes años con ellos. Entonces, una forma era, pues eso, venir aquí a Istagi y decirles, pues, a ver qué es lo que podía hacer. Entonces, me comentaron el proyecto este que hay y que, bueno, el proyecto que ya lo llevan en marcha. Y entonces, pues, lo que hicimos fue, pues, poner la empresa, pues, a ver quién es, si alguien necesitaba o qué era. Entonces, pues, se puso aquí en la web, pusieron. Y yo, por mi parte, pues puse un poco lo que era encontrar también por mi zona, a ver si había algún electricista que le interesaba la cartera de negocio. Entonces, casualidad, me puse con uno en contacto, con una empresa, parece que les pareció bien y entonces, pues, hablamos con la asociación, pues para hacer un contrato, hacer algo un poco serio. No era yo te doy, tú me das, o qué hacemos, porque luego eso va... Pues casualidad, a mí me vino muy bien porque con esto de la pandemia, pues en principio esta empresa, pues sí, le interesaba la cartera. Pero en el momento que luego llegó la pandemia, se cerró, nos quedamos todos confinados, volvimos otra vez a retomar después y se quedaron un poco que no sé cómo irá, valdrá la pena, los clientes unos cierran, otros no cierran, será cierto todo el negocio que tú tienes que esto funciona bien. Entonces, pues con Istagi hicimos un contrato, las dos partes, y se firmó aquí en la asociación y pues esto parece que a mí me ha funcionado bastante bien. Y entonces, pues un poco el tema era este. A la hora de hacer un seguimiento, pues se sigue un poco el contrato y vemos un poquito a ver cómo va el tema, cómo ha ido el primer año, si ha ido bien, los clientes pues siguen lo mismo y la empresa lo mismo, porque esta empresa siempre pasa también esas cosas, que a ti te conocen. Yo he tenido empresas que llevo con ellos 25 años y claro, el venir uno nuevo y tal, pues no es lo mismo. Claro, yo casi con unos clientes era casi como de familia. Estos, pues, se lo tienen que ir ganando. Y eso, pues, poco a poco ya va. Pero el tema de lo que es el traspaso de los clientes, el negocio, en mi caso, el local no lo quisieron. Pues, bueno, ellos era ya otra empresa que ya estaba ya montada.
Pero bueno, al final es cuestión del tira y afloja de uno y otro. Y yo creo que ha sido un poco el éxito mío de pasar un poco la carta de negocio, y los clientes míos pues quedar un poco conformes y están contentos por ahora, porque claro, yo con ellos, con el primer año que he seguido con ellos, dándoles un poco por los pasos que tenían que hacer, que no tenían que hacer, qué cliente era y qué cliente no era, pues parece que está todo bastante bien. Entonces, pues no sé, si queréis hacer alguna pregunta o algo, os podría decir. Bueno, si no hay alguna o ninguna pregunta de momento, yo voy a introducir alguna que surgía y dirigida a Modesto. ¿No, Modesto? ¿Qué ha sido lo peor o lo más complicado que tú has visto en el proceso? Bueno, en el proceso mío un poco complicado ha sido que empecé también un poco tarde. Yo creo que la gente tiene que empezar, no sé, yo me jubilé con 63 y a los 61 ya empecé, claro, también ha pillado un poco la pandemia, entonces era un poco el buscar, de que dices, te da pena de que dejar un poco a los clientes empantanados. Entonces, lo más difícil fue eso, luego ya no ha sido más, era el buscar. El buscar, claro, yo en la asociación estuvo 6 meses poniéndolo, ya sé, porque sí veía que se ponía y tal, pero fue igual el que empezar un poco más tarde. Porque claro, buscar chavales, yo a la escuela no fui, entonces pues era eso. También en la zona donde yo era, pues aquí la zona de San Sebastián no sé si será más fácil o no, pero yo creo que eso ya la gente tiene que empezar un poco ya. Con los 55 tienen que empezar a saber si va a tener alguien de seguimiento o a ver qué hay que hacer. Y otra pregunta, ¿qué le dirías a la gente para animarle, a la gente que tenga dudas o para animarle a que inicien este tipo de procesos? No, yo creo que, bueno, la gente luego es un poco también según cómo sean las empresas, ¿no? Bueno, las empresas o que llaman las empresas, pero yo creo que lo lógico es que ya una vez que hemos hecho un negocio, lo hemos montado, como digo yo, esto al final es casi como un hijo. Una vez que tú tienes el hijo, le quieres ver crecer y quieres ver que vaya para arriba. Entonces la empresa también, aunque tú te jubiles, quisieras que esa empresa dentro de 10 años más la quisieras ver que estaría como tú la has dejado, o mejor. Entonces, hay que darles pasos de que tienen que ir dejando la empresa, pero tienen que buscar gente que siga como él. Yo, casualidad en el mío, cogí a un chaval al principio que parecía que quería comerse el mundo, pero no valía. Entonces, hay que formarlos antes. Yo no tenía tiempo porque yo dije, si te dejo a ti y te tengo que enseñar todo lo que yo sé, al final casi tengo que, pues no me jubilo a los 65 o igual no sé si me jubilaría o no, pero hay que enseñar a los chavales, pues por eso digo que un poco antes. Y, oye, Ana, una pregunta para ti de todo de todo este estudio, este análisis que habéis hecho, todas las entrevistas que habéis realizado, ¿qué valor tiene el papel que juega la asociación, que juega Instagi? ¿Cómo se pone en valor, ¿no? Su intervención o que no hubiera su intervención? ¿Qué ha recogido de eso, Yana? Sí, yo creo que eso, tras hablar con las empresas, ¿no? Y el punto fuerte de Instagi, en este caso, de la asociación, yo creo que es claramente pues, el conocimiento que tenéis del sector y de las empresas, ¿no? Y todo ello, la confianza que aporta a las empresas asociadas. De alguna manera, tú cuando una empresa va a Instagi y os cuenta un poco la problemática que tienen o la necesidad que pueda tener, ¿no? Vosotros conocéis la actividad que tiene esta empresa, con qué otra actividad se podría complementar, conocéis otras empresas con las que hayáis podido contactar
y conocéis las inquietudes que puedan tener, ¿no? De alguna manera podéis hacer mucho más fácil esa puesta en común entre empresas. Y, por ejemplo, sí que es verdad pues, que hay otras alternativas, como pueda ser, por ejemplo, el programa Berris de la Cámara de Comercio, pero que tiene un enfoque no tiene un enfoque sectorial, es totalmente amplio. Entonces, yo creo que no se puede comparar un poco el apoyo que se pueda dar por ese conocimiento del sector y de las empresas que podáis tener vosotros con un enfoque mucho más amplio, que también muy útil, pero claro, al ser un enfoque amplio, pues muy diferente en el caso de una Cámara de Comercio, ¿no? Muy bien. Modesto o Maite, ¿queréis añadir alguna cosa más respecto a lo que se ha comentado, a las intervenciones que habéis hecho cada uno? Bueno, yo diría a los que nos están oyendo, o que lo puedan decir también por ahí algún otro más, que usen este servicio, porque yo creo que si encuentran ellos por ahí, pues bueno, pues estará bien. Pero esta problemática que hay, porque hay problemática que no se encuentra gente para seguir, yo creo que echaría la mano a la asociación. Ollana, Maite. Yo, por incidir un poco en lo que he comentado y lo que comentaba también Modesto, sí es cierto que hay empresas que vienen con mucho entusiasmo a la asociación, con unas expectativas muy altas, y realmente, pues, incluso en el estudio aparece que la reunión de acogida o las primeras reuniones informativas están muy bien valoradas. Y luego, cuando al final pues, va pasando el tiempo y no se encuentra empresa adecuada a lo que él trata de transmitir, pues las expectativas se vienen un poco abajo, ¿no? Y es cierto que las empresas tienen que empezar con mucho tiempo, porque también no nos podemos olvidar que tenemos un contexto de falta de mano de obra. O sea, no es que haya pocas empresas que quieran comprar, es que hay pocos profesionales que se incorporan a la actividad, de manera que el contexto en general tampoco acompaña mucho, y eso hace que haya procesos mucho más largos y que haya empresas pues, que a lo mejor en ese proceso más largo pues sus expectativas se ven decepcionadas. Pero, como decía antes Ollana, como ha dicho también Modesto, yo creo que la clave es hacerlo con tiempo, y si se consigue un posible interesado en ese negocio que se quiere transmitir, pues acompañarle durante un tiempo determinado y de esa manera pues concluir con éxito la operación. Pero, como digo, no es fácil porque el contexto general no acompaña tampoco. Nada más. ¿Algo más, Ollana, por tu parte? No, totalmente de acuerdo con lo que han comentado tanto Maite como Modesto. No, y simplemente pues igual a esas empresas, ¿no? o esa persona autónoma que está a punto de jubilarse y que su idea es cerrar el negocio porque no se ha planteado que pueda sacar, o sea, quiero decir, no se ha planteado nada más o sea, después del cierre del negocio, pues que no, que se replantee, y viendo un poco, ¿no?, la experiencia de Modesto, pues que hay otra alternativa al cierre de la empresa, ¿no? Y que simplemente pues que se acerque a Istagui sin ningún tipo de compromiso para conocer un poquito las alternativas que pueda haber, y puede que eso le haga cambiar y vea un beneficio tanto económico como personal de algo que en principio pues no veía nada, ¿no? Simplemente eso. Pues muy bien, muchas gracias Ollana, muchas gracias Maite, muchas gracias Modesto, gracias a todos por vuestra asistencia, tanto a los que estáis ahora mismo conectados como a los que veáis esta jornada, que quedará grabada para quien la quiera seguir posteriormente. Animaros, como ha dicho Ollana ahora para concluir, que os pongáis en contacto con Istagui, donde cada caso en particular se analiza, se ve y se trata de conducir de la mejor manera posible. Muchísimas gracias y que tengáis buen día. Un saludo.